Bienvenidos a este estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, basado en la Biblia Diario Vivir, nueva traducción viviente. Hechos capítulo 28. Versículos del 1 al 3. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Nota: la pequeña isla de Malta se encuentra 100 kilómetros al sur de la gran isla de Sicilia. Tenía puertos excelentes y una ubicación ideal para el comercio. Los habitantes de Malta eran de ascendencia fenicia. Dios le había prometido a Pablo que llegaría a su destino, nada evitaría que se cumpliera su palabra. Por eso es que la serpiente venenosa que mordió a Pablo no le hizo daño. Nuestra vida está en las manos de Dios. Él es quien determina el tiempo del fin de nuestra vida. En el caso de Pablo, Dios todavía tenía trabajo para él. Versículos del 4 al 6. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir, pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Nota: estas personas eran muy supersticiosas y creían en muchos dioses. Cuando vieron que Pablo no fue afectado por la serpiente venenosa, pensaron que era un dios. Otra situación similar se describe en Hechos 14, versículos 11 al 18. Versículos 7 y 8. Cerca de la costa a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Nota: Pablo continuó ministrando a las personas aunque era un prisionero náufrago. Tan solo en este viaje, su ministerio tocó la vida del oficial romano, del funcionario de Malta y la de muchos más. Con razón la buena noticia se esparció como reguero de pólvora. Versículos del 9 al 15. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores, y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco, que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Nota: ¿de dónde salieron estos creyentes de Roma? Muchos judíos que vivían en Roma viajaban a Jerusalén para celebrar los festivales religiosos. Algunos de ellos habían estado presentes cuando llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Los que creyeron en Jesús llevaron la buena noticia cuando regresaron a Roma. El foro por el camino Apio y las 3 tabernas eran pueblos ubicados a unos 70 y 57 kilómetros al sur de Roma, respectivamente. Una taberna era un comercio o un lugar donde los viajeros podían hospedarse y comprar alimentos.
Los cristianos de Roma estaban ansiosos por conocer al gran apóstol y fueron a encontrarlo para animarlo y darle la bienvenida. Versículos del 16 al 20. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte, pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Nota: el decreto del emperador Claudio que ordenó la expulsión de los judíos de Roma debió haber sido temporal, ya que los líderes judíos estaban de regreso en Roma. Pablo quería predicar la buena noticia en Roma. Finalmente llegó, pero en cadenas, después de sobrevivir un naufragio y de pasar muchas pruebas. Aunque quizás habría preferido una travesía más fácil, era consciente de que Dios lo había bendecido mucho al permitirle reunirse con los creyentes en Roma y predicar el mensaje a los judíos y a los gentiles en esa gran ciudad. Dios hizo que todas las cosas cooperaran para el bien de Pablo, Romanos 8, 28. Usted puede estar seguro de que Dios hará lo mismo en su vida. Quizás Dios no le dé una vida cómoda y segura, pero le dará la oportunidad para hacer su obra. Versículos del 21 al 23. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha, y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. Nota: los romanos hablaban mal de los cristianos en todas partes porque los cristianos creían en un solo Dios mientras que los romanos tenían muchos dioses, incluso adoraban al César. Debido a que los cristianos eran leales a una autoridad superior a la del César, eran considerados una amenaza para el sistema romano. Pablo usó el Antiguo Testamento para mostrarles a los judíos que Jesús era el Mesías, el cumplimiento de las promesas de Dios. La carta a los romanos, escrita varios años antes, revela el diálogo continuo que Pablo tenía con los judíos. Versículos del 24 al 31. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo: el Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Nota: Pablo permaneció en Roma bajo custodia durante 2 años en una casa alquilada. El apóstol y vocero más importante del cristianismo estaba en una situación que no le permitía viajar libremente ni ministrar como deseaba. Sin embargo, Pablo no se quejó ni cayó en la desesperación. Simplemente hacía lo que podía. Ya que le permitían recibir visitas, enseñaba,
predicaba y aconsejaba a quienes llegaban a verlo. Lucas estuvo con él en Roma. Timoteo lo visitaba a menudo, como también Tíquico, Epafrodito y Marcos. Le testificó a toda la guardia romana y se relacionó con los creyentes de Roma. Escribió cartas a los creyentes en Efeso, Colosas y Filipos, cartas comúnmente conocidas como sus cartas de la prisión, las cuales han impactado a millones de creyentes a lo largo de los siglos. También escribió cartas personales, como la que dirigió a Filemón. Si usted se encuentra en una situación negativa o desagradable, busque maneras de sacar provecho de las circunstancias. No hay lugar ni momento en el que usted no pueda glorificar ni servir a Dios. La tradición dice que Pablo fue liberado después de 2 años de arresto domiciliario en Roma y que después emprendió un cuarto viaje misionero. Algunas razones para esta tradición son las siguientes. Primero, Lucas no describe el juicio de Pablo ante el César y él era un historiador detallado. Segundo, la fiscalía tenía 2 años para llevar el caso a juicio, y ese tiempo posiblemente expiró. Tercero, en su carta a los filipenses, escrita mientras estaba preso en Roma, Pablo da a entender que muy pronto sería puesto en libertad y que viajaría de nuevo. Cuarto, Pablo menciona varios lugares a los que pensaba llevar la buena noticia, los cuales nunca visitó en sus 3 primeros viajes. Quinto, la literatura cristiana primitiva habla claramente acerca de otros viajes de Pablo. Durante su tiempo de libertad, Pablo posiblemente continuó viajando, llegando incluso hasta España, ver Romanos 15, versículos 24, 28, y yendo de regreso a las iglesias en Grecia. En este periodo escribió las cartas de Primera de Timoteo y Tito. Tiempo después fue encarcelado otra vez, probablemente en Roma, y allí escribió su última carta, Segunda de Timoteo. ¿Por qué Hechos termina tan abruptamente? Hay que recordar que el énfasis del libro de Hechos no es la vida de Pablo sino la difusión de la buena noticia. Aparentemente, Dios pensó que no era necesario que alguien escribiera toda la historia de la iglesia primitiva. Ya que la buena noticia había sido predicada y establecida en el centro más importante de comercio y gobierno del Imperio Romano, esta sería difundida por todo el mundo. El libro de Hechos describe la historia de la iglesia cristiana y su expansión geográfica de Jerusalén a Antioquía, Efeso y Roma, las ciudades más influyentes del mundo occidental. También describe los poderosos milagros y los testimonios de los héroes y mártires de la iglesia primitiva, Pedro, Esteban, Santiago, Pablo. Muestra cómo el Espíritu Santo dirigió y llevó a cabo su ministerio a través de gente común y corriente, comerciantes, viajeros, esclavos, carceleros, líderes de la iglesia, hombres, mujeres, gentiles, judíos, ricos, pobres. Después del último capítulo, el Espíritu Santo continuó su obra en las siguientes generaciones por medio de muchos héroes anónimos de la fe, cambiando el mundo con el mensaje que jamás cambia: Jesucristo es el Señor y Salvador de todo aquel que cree en Él. Ahora, nosotros podemos ser los héroes anónimos y continuar la historia de la difusión de la buena noticia. Como cristianos, debemos llevar ese mismo mensaje a nuestro mundo para que muchos más oigan y crean. Sigamos leyendo y estudiando juntos la palabra de Dios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este mensaje con tus seres queridos. Hasta el próximo episodio.